Estimados discentes, continuando con las entregas de la asignatura de Taller de Investigación 1, hoy nos toca abordar el subtema 2.3, Objetivos de la Investigación General y Específicos. Es importante comentarles que los objetivos de investigación científica son las metas específicas que se pretenden alcanzar mediante el desarrollo de un estudio o experimento. Estos objetivos pueden ser de diferentes tipos, como exploratorios, descriptivos, explicativos o predictivos, como vamos a ver a continuación. Y además, la utilidad de los objetivos de investigación científica pues es variada, es múltiple. Bueno, en primer lugar, permiten establecer de manera clara y precisa qué se pretende investigar y qué se espera obtener como resultado. Esto facilita la planificación y ejecución de la investigación, así como la interpretación de los resultados obtenidos. Además, los objetivos de investigación científica ayudan a definir el alcance y la relevancia de un estudio, permitiendo establecer qué aspectos específicos se van a analizar y cuál es su importancia en el contexto de la disciplina de estudio. En conclusión, podemos decir que los objetivos de investigación científica también son útiles para evaluar el éxito de un estudio, ya que permiten comparar los resultados obtenidos con las metas establecidas inicialmente y determinar si se han cumplido satisfactoriamente. Bueno, ahora continuaremos con una definición alusiva a los objetivos generales, pero también a los objetivos específicos. Fíjense bien, los objetivos generales de investigación son las metas amplias que se pretenden alcanzar a través de un estudio o investigación en particular. Estos objetivos suelen ser de carácter general y abarcar diferentes aspectos del tema de investigación. Ejemplos de objetivos generales de la investigación podrían ser, por ejemplo, entender un fenómeno particular, identificar las causas de un problema específico o proponer soluciones efectivas a una determinada situación. Por otro lado, aquí nos señala que los objetivos específicos de investigación son los pasos que se deben seguir para alcanzar los objetivos generales. Así es decir, que los objetivos específicos vienen siendo una parte de ese objetivo general que se deben de cumplir en su totalidad, esta serie de pasos, de secuencia, de fases para poder alcanzar lo que es el objetivo general. En tanto, por otro lado, nos señala que estos objetivos suelen ser más concretos y detallados y se centran en tareas específicas que se deben llevar a cabo durante el proceso de investigación. Por ejemplo, algunos objetivos específicos de investigación podrían ser recopilar información relevante sobre un tema, analizar datos estadísticos, realizar entrevistas con expertos, entre otros. Ahora en esta lámina les comparto lo que viene siendo una escala de prioridades de los objetivos. Fíjense bien, dentro de lo que es un método sistémico de cómo podemos nosotros entender la investigación o los propósitos, los objetivos, todos los dentro de los objetivos existe una escala de importancia. Esta secuencia de prioridades en una escala de objetivos nosotros las podemos dividir en tres apartados. En el primer apartado se encuentran los objetivos de nivel aprensivo, en el segundo de nivel comprensivo y el tercero de nivel integrativo. Fíjense bien, cuando nosotros únicamente hacemos una investigación de tipo documental, donde únicamente vamos a analizar la información para poder sacar conclusiones sobre la misma, nosotros decimos que el objetivo se encuentra
dentro de los primeros niveles, dentro de lo que es el nivel aprensivo. Pero para pasar a lo que es el segundo nivel, para poder comparar, cuando nuestro objetivo nos hable de una comparación, nosotros ya debimos de haber pasado antes por lo que es el proceso de análisis para poder comparar, por ejemplo, dos tipos de estudios, dos tipos de variables o más. Entonces, lo que quiere decir que nosotros, cuando redactemos un objetivo que nos hable de que se va a hacer una comparación, por ejemplo, de dos sistemas productivos para conocer su eficiencia, quiere decir que dentro de el objetivo de comparación ya se encuentra implícito lo que es la parte de lo que es el análisis, lo que quiere decir que no hay necesidad de escribir en el objetivo, analizar y comparar, porque en la parte en el verbo de comparar ya lleva implícito el primer escalón, que consiste en analizar. Lo mismo sucede en el nivel comprensivo, que se encuentra pues sobre todo integrado por 3 escalones más: el de explicar, predecir y proponer. ¿Qué quiere decir esto de explicar? Bueno, si yo voy a explicar algún fenómeno, por ejemplo, voy a tratar de explicar la naturaleza de un problema, pues necesariamente yo, para poder llegar a esta explicación, debía haber analizado, haber comparado, para poder explicar el comportamiento de ese fenómeno, para poder predecir. Aquí las predicciones son las cuestiones que se hacen a nivel futuro, con base a explicaciones hechas con antelación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo conozco la relación entre dos variables y explico cómo interactúan entre ellas los dos sistemitas, yo puedo predecir en un futuro cuál va a ser su comportamiento. Por ejemplo, en la parte de la planeación prospectiva manejamos las técnicas de escenarios. Esa técnica de escenarios nosotros la basamos con base en una explicación del comportamiento de las variables, de la situación actual, y con base a eso nosotros podemos hacer el diseño de escenarios y poder pronosticar, por ejemplo, lo que es el consumo de X o Y producto para el año próximo, para los siguientes 6 meses, o cuál va a ser el comportamiento de la producción de X o Y producto en el término de un mes, de 6 meses o de un año. Y con base a estas predicciones, que se basan en técnicas de escenarios o de pronósticos, nosotros podemos proponer. Pero para poder hacer esta propuesta debimos de haber transitado por analizar, comparar, explicar y predecir. Si se dan cuenta, cada uno de los escalones que va avanzando, el nivel de complejidad de los objetivos pues también se va haciendo más grande. El nivel más alto es este nivel integrativo, a donde nosotros tenemos que llegar a esta parte de lo que es la evaluación. Recuerden que nosotros, toda innovación, toda mejora y todo diseño, nosotros tenemos que evaluar su comportamiento. Por lo tanto, para poder evaluar nosotros, necesitamos haber transitado por la parte de analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar. Entonces, en palabras simples, es que si yo hablo en mi objetivo de evaluar la funcionalidad, por ejemplo, de un sistema, eso lleva implícito que yo debo de transitar por todos estos escalones que tenemos aquí, sin necesidad de hacer referencia al análisis, a la comparación, a la explicación, a proponer o a la modificación o a la
confirmación del funcionamiento de un sistema. ¿Por qué? Porque al momento de estar diciendo que vamos a evaluar, ya se supone que transitamos por todo este tipo por esta serie de pasos. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Ahora, aquí les estoy presentando lo que es un modelito de cómo elaborar lo que es un objetivo general. Recuerden que los objetivos generales ya habíamos comentado que son unas metas amplias, a diferencia de los objetivos específicos, que vienen siendo la segmentación de ese objetivo general, es decir, la división de ese objetivo general en pequeñas partes, en pequeñas acciones, con el propósito que al cumplir el conjunto de objetivos específicos nosotros podamos darle respuesta a este objetivo general. Bueno, existen diferentes modelos para poder integrar lo que es un objetivo general, es decir, para poder para poder identificar y para poder cumplir con los requisitos que nos está solicitando la integración de un objetivo general. Fíjense bien, aquí tenemos lo que es esta tabla, esta plantilla que contiene 2 filas y 4 columnas. En la primera fila nos habla de lo que es que todo objetivo general debe de llevar un verbo en infinitivo, es decir, debe de terminar en ando, yendo, por ejemplo, en esa terminación del verbo en ar, en ir también, para que pueda ser el verbo infinitivo. Aparte de que debe de responder cuál va a ser el objeto de estudio, cuál va a ser la población de estudio y cuál va a ser el lugar donde será el estudio. Bueno, de esta manera, bajo este esquema, nosotros podemos hacer el llenado de cada uno de los casilleros, y esto nos va a permitir el poder diseñar, el poder elaborar, el poder redactar un objetivo general que cumpla con los verdaderos objetivos o los elementos clave de este. Fíjense bien, aquí yo les estoy colocando lo que es un ejemplo que va a colación con los ejemplos ya abordados en la entrega anterior. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto que ya les había comentado, que es mi área de estudio, que son los agroecosistemas. Principalmente este ejemplo es sobre lo que es el cultivo de moringa oleífera. Bueno, entonces aquí el verbo infinitivo es delimitar, y cuando hablamos de delimitar es, bueno, pues hacer una especie de marco, establecer límites, establecer las barreras de un espacio temporal donde yo voy a desarrollar, en este caso, mi investigación. A eso se refiere la parte delimitar. ¿Qué es lo que voy a delimitar? Las áreas con potencial agroecológico. Mi población de estudio es el cultivo de moringa y el lugar donde se hará es en el estado de Veracruz. Bueno, esto tiene como antecedente, ya les comenté, fue la entrega anterior, donde tenemos lo que es el arbolito de problemas, y sobre todo lo que es el modelo AQP ya abordado. Por lo tanto, el objetivo va a quedar de la siguiente forma. Nos dice delimitar las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera en el estado de Veracruz. Esta redacción cumple con todos estos elementos, con estos indicadores que debe de contener un objetivo general. Ustedes deben de hacer lo mismo con su trabajo de investigación. Fíjense bien, ahora, en concordancia con lo que es el objetivo general, ese objetivo general lo dividimos en objetivos específicos. Recuerden que, a diferencia de lo que es el objetivo general, que son metas amplias, los objetivos específicos, como su nombre los dice,
su nombre lo dice, son objetivos más precisos, más claros, menos generales, y por lo tanto se le conocen como objetivos específicos. Y retomando el mismo modelito, yo aquí estoy aplicando otro verbo que nos va a ayudar a desarrollar una acción para poder alcanzar el objetivo general. Por lo tanto, aquí el verbo infinitivo es identificar, es decir, yo voy a reconocer, voy a señalar qué es lo que voy a encontrar también los puntos críticos de sustentabilidad en 3 agroecosistemas de mayor valor económico y en Moringa oleífera, que va a ser en el estado de Veracruz. Bueno, entonces este primer objetivo va a contribuir a lo que es mi objetivo general. La redacción de este primer objetivo específico es identificar los puntos críticos de sustentabilidad en los 3 agroecosistemas de mayor valor económico y Moringa oleífera LAM en el estado de Veracruz. Entonces aquí tenemos un primer objetivo que es un primer paso para alcanzar el objetivo general. El segundo objetivo específico que va a contribuir va a ser a delimitar. ¿Qué es lo que voy a delimitar? Las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de Moringa oleífera. La población de estudio aquí serían los requerimientos agroclimáticos proporcionados por los productores locales en el estado de Veracruz. Por lo tanto, fíjense bien, mi segundo objetivo quedaría delimitar las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de Moringa oleífera en el estado de Veracruz, tomando en cuenta los requerimientos agroclimáticos proporcionados por los productores locales. De esta manera, el objetivo número 3 es algo similar al objetivo específico número 2. La única diferencia es que este primer objetivo yo lo voy a utilizar para delimitar las áreas agroecológicas que existen en este momento en el estado de Veracruz. Y el tercer objetivo nos habla que a partir de los resultados obtenidos de este objetivo número 2, yo voy a hacer una prospectiva, voy a hacer una proyección al futuro, al año 2039, para saber si en el 2039 las áreas con potencial agroecológico que se hayan identificado en este momento van a ser las mismas en el año 2039, o va a disminuir el número de municipios o se va a incrementar el número de municipios conforme a las variaciones de precipitación y de temperatura, conforme a las modificaciones del cambio climático. Entonces, fíjense bien, esa es la diferencia entre el 2 y el 3. Y aquí lo tenemos. Considerando los efectos del cambio climático hacia el año 2039 y tomando los requerimientos agroclimáticos reportados con los productores locales. Por lo tanto, estos 3 objetivos me van a ayudar principalmente a poder conseguir el objetivo general. ¿Y por qué es importante el objetivo general? Bueno, pues y los específicos, porque estos nos van a ayudar a crear nuestra metodología y a partir de nuestra metodología a resolver la problemática y en consecuencia a obtener los resultados de cada uno de los objetivos. Fíjense bien, ahorita les voy a comentar sobre una herramienta interesante. A esto se le conoce como una matriz de concordancia o de consistencia. Bueno, una matriz de concordancia o de consistencia viene siendo pues una matriz, como su nombre lo dice, que tiene esta forma. Una matriz de consistencia viene siendo un instrumento metodológico utilizado en investigaciones científicas, especialmente en tesis o trabajos de grados, en informes de residencia profesional, tesinas, por ejemplo. Su propósito principal es garantizar que exista una coherencia
entre los objetivos, la metodología y los resultados de la investigación, de manera que se garantice la validez y la fiabilidad de los hallazgos obtenidos. En resumen, pues la matriz de consistencia ayuda a mantener la coherencia y congruencia de toda la investigación. La importancia de esta matriz de consistencia es que nosotros, con un solo golpe de vista, podemos ver cómo se estructura todo nuestro protocolo de investigación, porque en esta matriz de consistencia, por ejemplo, resumimos nuestra problemática, las preguntas de investigación, la hipótesis, el título de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la parte metodológica. Entonces, si nosotros podemos observar la consistencia o la congruencia, la coherencia que debe de existir de la problemática, en todo este sentido, podemos observar que de la problemática se desprenden las preguntas de investigación y que de las preguntas de investigación se desprenden las diferentes hipótesis y que de las hipótesis se desprende el título de investigación, del título de investigación el objetivo general y del objetivo general los objetivos específicos y principalmente la parte metodológica. De una manera breve vamos a comentar esto. Por ejemplo, la problemática identificada en este proyecto de investigación para la delimitación de áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera Lam y escenarios de cambio climático en regiones de Veracruz, México. Bueno, pues la problemática consistió, aquí nos dice que la problemática a abordar en esta investigación consiste en cómo identificar las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera en Veracruz, considerando su impacto económico y los aspectos de sustentabilidad en los agroecosistemas. De esta problemática nosotros identificamos lo que es la pregunta de investigación general. Si ustedes se dan cuenta, si a esta problemática nosotros la describimos a manera de pregunta, a manera de cuestionamiento, es básicamente la problemática pero convertida en pregunta. Si se dan cuenta, es la misma problemática convertida en una pregunta de investigación general, lo que quiere decir, si se dan cuenta, de que tiene esa consistencia, esa congruencia, esa coherencia la problemática y la pregunta de investigación. Obviamente, para poder estas preguntas de investigación nosotros las dividimos en 3 preguntas específicas de investigación, que son estas que tenemos a continuación. Por ejemplo, para poder responder a esta pregunta general, nosotros también debemos de respondernos estas preguntas específicas. ¿Cuáles son los puntos críticos de sustentabilidad en los 3 agroecosistemas de mayor valor económico en el estado de Veracruz? La segunda pregunta, ¿cuáles son los requerimientos agroclimáticos proporcionados por los productores locales para el cultivo de moringa oleífera en Veracruz? Y finalmente, la número 3, ¿cómo afectará el cambio climático hasta el año 2039 a las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera en el estado de Veracruz? Entonces, a partir de esas preguntas de general y las específicas, nosotros vamos a desarrollar lo que son nuestras hipótesis. Una hipótesis puede ser de tipo afirmativa o puede ser también formulada a manera de pregunta. Aquí una de las formas que hicimos para poder plantear las hipótesis fue la de tipo afirmativa. También existen de tipo negativas, donde todo se niega. Pero fíjense bien, si nosotros analizamos la pregunta general de investigación y cómo se diseñó la hipótesis general, nos dice, por ejemplo, existen áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera en Veracruz
Sin embargo, es necesario considerar los puntos críticos de sustentabilidad y los efectos del cambio climático para la viabilidad a largo plazo. ¿Qué parecido tiene con la pregunta general de investigación y la hipótesis general? Bueno, la diferencia es que esta está planteada en forma de pregunta y esta en forma de afirmación. Eso es todo lo que se hizo. Y aquí ya tenemos un buen diseño de una hipótesis general. Lo mismo se hizo con las preguntas específicas. Aquí únicamente se redactó de manera afirmativa y de esta forma ya obtenemos las tres hipótesis específicas. Ahora, el título de investigación nace también pues de la parte de la problemática, porque aquí nos dice, la pregunta es cómo delimitar, identificar y delimitar las áreas con potencial agroecológico. Aquí el objetivo general nos habla, ¿se acuerdan ustedes de la escala de prioridades, la pirámide de prioridades de los objetivos? Delimitar está por arriba de lo que es identificar. Por lo tanto, el objetivo general nos quedamos con el verbo superior, que significa delimitar. ¿Qué es lo que vas a delimitar? Aquí nos lo está diciendo, las áreas con potencial agroecológico y demás. Aquí nos dice delimitar, delimitación de áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera LAM y escenarios de cambio climático en regiones de Veracruz, México. Bueno, retomando lo que es el objetivo general, aquí del título de investigación sale lo que es el objetivo general. Únicamente le agregamos el verbo delimitar. Aquí es delimitación, aquí es delimitar. ¿Qué vas a delimitar? Pues esto, las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera y demás. Como ven, piense bien. Entonces, los objetivos específicos parten también de cada una de las preguntas de investigaciones específicas y de las hipótesis específicas. Aquí nos habla de los puntos críticos de sustentabilidad en los agroecosistemas de mayor valor económico en Veracruz que afectan el cultivo de moringa oleífera. Entonces aquí el objetivo, ¿qué es lo que se va a hacer? Identificar precisamente esos puntos críticos de sustentabilidad. Por ejemplo, aquí nos habla tanto la pregunta 2 como específica, como la hipótesis específica 2 de los requerimientos agroclimáticos proporcionados por los productores locales. Nos dice que son fundamentales para el éxito del cultivo de moringa oleífera en Veracruz. Entonces aquí nos habla el objetivo específico 2, delimitar las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera en el estado de Veracruz, tomando en cuenta los requerimientos agroclimáticos proporcionados por los productores locales. Si se dan cuenta, el objetivo 3 también depende de la hipótesis específica 3 y la pregunta de investigación específica 3. De esta manera, para poder alcanzar cada objetivo, nosotros debemos diseñar una serie de pasos conocida como metodología, donde nosotros vamos a especificar, en el caso aquí de la matriz de consistencia, de una manera más general. Ya cuando vayamos a redactar, hacer una redacción para lo que es el protocolo, bueno, pues ya vamos a tener oportunidad de poder extender estas metodologías y sobre todo fundamentarlas con fuentes validadas científicamente. Fíjense bien, para alcanzar el objetivo número 1 específico, que consiste en identificar los puntos críticos de sustentabilidad en los 3 agroecosistemas de mayor valor económico en moringa oleífera LAM en el estado de Veracruz, nosotros ¿qué vamos a hacer?
¿qué es lo que se planteó que se va a hacer? Se realizarán visitas de campo a cada uno de los agroecosistemas y se llevará a cabo entrevistas con los productores locales para identificar los principales problemas ambientales, sociales y económicos. También se realizarán análisis de suelos, agua y vegetación para evaluar el estado de los agroecosistemas y de la planta de moringa oleífera. Todo este conjunto de acciones las vamos a realizar para poder alcanzar el objetivo número 1. Obviamente, en esta metodología, aunque aquí ya estamos describiendo todo lo que vamos a hacer, tenemos que ampliarla en la redacción del protocolo, pero aquí ya de primera mano, a primera vista, ya tenemos una secuencia de pasos que vamos a realizar. Lo mismo sucede para alcanzar el objetivo 2, en la delimitación de las áreas con potencial agroecológico. Aquí dice que se van a utilizar mapas climáticos y de suelos para identificar las regiones con las condiciones óptimas para el cultivo de la planta. Además, se llevarán a cabo encuestas con los productores locales para conocer sus experiencias y recomendaciones sobre las mejores áreas para el cultivo de moringa oleífera. Aquí únicamente se está hablando de que se va a hacer un mapeo, pero aún no se ha señalado qué es lo que se tiene que ampliar en lo que es el protocolo, por ejemplo, de cuáles son los programas que vamos a utilizar, los sistemas de información geográfica que vamos a utilizar, cuál va a ser la versión, de dónde vamos a obtener los datos para poder hacer las encuestas, qué tipo de instrumento vamos a utilizar, cuál va a ser nuestra población, cuál va a ser nuestro tamaño de muestra, por ejemplo. Pero ya esa información ampliada es lo que va a enriquecer al protocolo de investigación. Entonces lo mismo sucede para lo que es alcanzar el objetivo número 3. Entonces, en conclusión, nosotros siguiendo todos los pasos de todos los entregables, podemos llegar a hacer lo que es una matriz de consistencia. Esta matriz de consistencia nos garantiza que nuestro trabajo de investigación tiene una lógica, tiene una congruencia, tiene una consistencia en todas las partes, en cada uno de los elementos que integran ese famoso protocolo de investigación desde una perspectiva sistémica, de que no existen elementos del protocolo que se trabajen de forma aislada, sino que todo tiene que ver con todo. Bueno, hasta aquí queda lo que es el entregable correspondiente a lo que es el diseño de los objetivos el objetivo general y los específicos de investigación. Que no se les pase revisar los videos de los entregables anteriores, bueno, pues con el propósito de que continúen fortaleciendo, investigando su propuesta de trabajo de investigación, con el propósito de que justifique de que su planteamiento es un trabajo de investigación científica conforme a lo que es su perfil profesional, que les recuerdo que ustedes son expertos en lo que es el diseño, la innovación y el mejoramiento de los sistemas productivos. Hasta aquí queda el entregable de los objetivos específicos y el objetivo general, y espero compartirles una siguiente entrega en un futuro próximo cercano. Hasta pronto, reciban un cordial saludo.